Érase una vez en un reino muy lejano, lleno de mucha vida y de mucha fauna y flora, gobernado por un gran rey, un rey justo, un rey amoroso. Todos sus súbditos lo amaban y respetaban profundamente. Y cuando nació su hijo, su corazón se llenó de enorme alegría. Este hijo era el heredero al trono legítimo. Este niño se metió en varios problemas cuando estaba chiquito, pero su padre amoroso siempre supo corregirlo con disciplina, pero con misericordia. Sin embargo, esta hermosa historia se ve sacudida por un villano siniestro. El hermano del rey envidiaba su trono y conspiró con sus enemigos para matar al rey. Usando al hijo del rey, su sobrino, le tendió una trampa a su hermano y el rey murió. Y no solamente esto, sino que este asesino convenció al hijo del rey que había sido su culpa. El niño huyó atormentado, perdido, desorientado, arrastrándose por el desierto. La culpa lo carcomía, por lo que decidió olvidar su pasado, olvidar sus responsabilidades, olvidar quién era él, su identidad. Y seguro ya sabes a cuál película me refiero. El Rey León. Simba adoptó la filosofía de Hakuna Matata. Debes huir de tus deberes, huir de tus responsabilidades, de quién eres. Eso no importa. En una escena un poco controversial, Simba puede escuchar la voz de su padre, que él le dice: olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Recuerda quién eres. Recuérdalo. Tú eres mi hijo. La moraleja: nuestra identidad define nuestras responsabilidades. Y olvidar quiénes somos es olvidar nuestro propósito. Olvidar para qué existimos. Y este es el tema que nos ilustra el apóstol Pablo y la iglesia de Roma. Ellos tenían esta misma necesidad de recordarse unos a otros su nueva identidad en Cristo Jesús, porque solemos olvidarla con mucha facilidad, hermano. Y por tanto, solemos desobedecer nuestras responsabilidades, porque olvidamos quiénes somos en Cristo. Cedemos a las tentaciones, dejamos que los problemas nos agobien, que el sufrimiento nos ahogue, que la duda nos carcoma. Y seguramente ellos se preguntaban: ¿cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo me relaciono correctamente con Dios? ¿Qué recompensa recibiré en el cielo una vez muera? Y yo sé que al igual que Pablo y los romanos, tú y yo necesitamos recordar el Evangelio cada día porque lo olvidamos. Lo que Cristo hizo para salvarnos, lo olvidamos. Y seguramente tú sientes esta lucha interna con el pecado. A lo mejor te sientes solo, sin un padre, sin identidad. Te sientes huérfano. Deseas vencer tu pecado, pero no sabes cómo. Quieres que Dios se sienta complacido contigo, pero no sabes cómo. ¿Cómo mato mi pecado? ¿Cómo finalmente lo venzo? ¿Con qué fuerza puedo atacar mi pecado? ¿Cómo vivo una nueva identidad en Cristo Jesús? Bueno, Romanos 8, desde el 12 al 17, nos los dice. No estás solo. Hay una motivación correcta para obedecer a Dios. Hay un amor incondicional que es para ti y para mí. Hay una gran herencia, porque todos ustedes y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos vivir como hijos de Dios.
Ese es el título del sermón de hoy. La vida de los hijos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Y la idea principal que nos da el apóstol Pablo es la siguiente. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te guiará a vivir como tal. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te guiará a vivir como tal. Y quiero motivarte a obedecer a Dios con esta nueva identidad que el Espíritu Santo te ha dado. No por miedo, no por temor, sino por amor a tu Padre Celestial. Y si notan en el texto, lo podemos dividir en dos partes. Son dos obras que el Espíritu Santo hace en el creyente. Las obras que el Espíritu Santo hace en nosotros. Número 1, nos guía a vivir como hijos de Dios. Y en segundo lugar, nos da la identidad de hijos de Dios. Por un lado, nos guía a vivir como hijos de Dios. Y por otro lado, nos da la identidad de hijos de Dios. El versículo 14 es clave y siento que resume todo el sermón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que recapitulemos para entender un poco el contexto de este versículo. Pablo en los capítulos 6 y 7 nos viene hablando sobre cómo Dios nos libró del pecado, nos libró de la muerte y de la condenación de la ley. Somos libres en Cristo Jesús y ahora ya no servimos más al pecado, sino que servimos a Dios. Ya no somos más esclavos del pecado, sino esclavos de Jesucristo. Pero surge la duda, ¿no? Seguimos luchando con nuestro pecado, como dice Romanos 7. Todavía hay pecado que mora en nosotros, que nos tienta y nos lleva a pecar en muchas ocasiones. ¿Cómo puedo vencer este pecado? Pablo nos introduce ahora a Romanos capítulo 8, que nos dice que la esperanza está en la victoria de Jesucristo y en el ministerio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede darte una nueva fuerza, una nueva motivación para que tú dejes de pecar, para que tú venzas tu pecado. Y ahora hay dos tipos de personas en Romanos 8. Están los que viven conforme a la carne, que son los mundanos, y los que viven conforme al Espíritu, que son los cristianos. Hay gente que se dice cristiana, pero que vive conforme a la carne constantemente. Ellos no son cristianos, hermano. Ellos son falsos convertidos. El verdadero creyente vive conforme al Espíritu Santo de Dios, porque su mente está puesta en las cosas del Espíritu. Y hay una garantía, hay una promesa para los que son cristianos, para los que fueron salvados. Y es que no hay ya condenación para ellos. Ellos nunca van a perderse porque ellos son guiados por el Espíritu Santo. Ellos han sido regenerados y su salvación está segura en Cristo. Esta promesa es garantizada en el versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Y ahora Pablo dice que este mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de la tumba, nos resucitará a ti y a mí por el poder de Dios. Pero nos quedan ciertas dudas, ¿no? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué produce el Espíritu Santo en mí? ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha con el pecado? Bueno, esto nos lleva al primer punto. Nos guía a vivir como hijos de Dios, de los versículos 12 al 14. Léalo. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne,
porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y Pablo nos da varias características de un verdadero creyente aquí. En los versículos 12 y 13 dice que no vive conforme a la carne. El creyente no vive conforme a la carne. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de él. Hermano, no somos hotel del Espíritu Santo, que Él entra y sale. No, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Él habita, Él vive constantemente en nosotros. Así que puedes estar seguro de esto, que el Espíritu Santo habita en ti. Y por eso tú ya no vives más conforme a la carne. Vean, dice, así que, es decir, ya que el Espíritu Santo mora en ustedes, ya que no hay condenación para ustedes. En conclusión, hermanos, somos deudores. ¿Y a quién debemos? Pablo dice, no le debemos nada a la carne para vivir conforme a la carne. Tú no le debes nada a la carne, hermano. La carne lo único que hizo fue darte dolor, sufrimiento y quería tu muerte. No tienes por qué darle absolutamente nada. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Una persona que dice ser guiada por el Espíritu de Dios, pero vive en las obras de la carne, no es de Dios. Y es como una persona que tiene una gran deuda con un amigo que le prestó dinero, pero derrocha su dinero con prostitutas. Asimismo sería aquel que supuestamente tiene una deuda con Dios, pero se la pagas a la carne. Imagínate una persona así. Pablo lo que nos quiere decir es que no le debes nada al pecado. No tienes por qué hacerle caso, no tienes por qué seguir viviendo en él. Tu deuda es para con Dios, tu deuda de gratitud, tu deuda de amor debería ser para con Dios quien te salvó. ¿Por qué seguir entregándote a los placeres de la carne? Si nada te ofrecen, si nada te da. Romanos capítulo 6 nos decía que la carne, que el pecado es un pésimo amo y su salario es miserable, es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, cuando era niño, me llamaba mucho la atención la vainilla. Olía riquísimo, olía muy bien. Pero cuando me metí esa cucharada en la boca, fue la cosa más amarga que he probado en toda mi vida. Así debería ser el creyente con el pecado. Todavía te atrae porque tienes vestigios de pecados en tu cuerpo mortal. Es verdad, nos atrae, pero al pecar deberías sentirte horrible, asqueroso. Porque si te deleitas en ese pecado, si todavía te encantas y te fascina, algo ha pasado ahí. El Espíritu Santo debería cambiar tu corazón, tus anhelos, tu voluntad. Como dice Romanos 6:12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, que no reine en ustedes, hermano, sino más bien presenten sus miembros vivos para Dios. Presenta tu cuerpo para Dios y no para el pecado. Así que ya no le hagas caso a tus deseos pecaminosos, ya basta. No puedes vivir pecando porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás verdaderamente en Cristo, tú vas a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. El que ha sido salvado, hermano, está siendo santificado progresivamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo el creyente hace esto? El final del versículo 13 dice, hace morir su pecado por el Espíritu. Dice, pero si por el Espíritu, noten esto, si por medio del Espíritu
hacen morir las obras de la carne, ustedes ¿qué? Vivirán. Hacer morir. ¿Qué significará esto? Sencillo, matar. Tienes que matar tu pecado, tienes que ser radical en este punto. Miren, no hay nada peor que una plaga, ya sea cucaracha, piojo, lo que sea. La plaga es algo que no puedes tolerar, porque una sola se va expandiendo por todos lados. Tienes que erradicarla de raíz, tienes que fumigar toda la casa, tienes que ser radical y sin compasión, tienes que exterminar la plaga. Así mismo pasa con el pecado. No puedes ceder o tener compasión un poquito con algún pecado que quede por ahí dentro tuyo. No tengas compasión, mátalo, porque si no vas a dominarte. Tienes que matar tu pecado, hermano. Hacer morir las obras de la carne. Pero para esto, ¿qué necesitas? Necesitas el poder del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo no puedes hacerlo. Tú no puedes hacerlo solo. Leíamos anteriormente que la carne no puede agradar a Dios, no puede hacer nada para Dios. Pero por medio del Espíritu Santo podemos hacerlo, hermano. Y no es que nos maneje como que si fuéramos títeres. En la santificación progresiva tú tienes tu responsabilidad, tienes que matar tú tu pecado por medio del Espíritu. Pero eres tú quien lo mata. Así que manos a la obra, hermano. Mata tu pecado. Porque es imposible ser salvado, es imposible ser reconciliado con Dios, es imposible ser justificado, pero no ser santificado cada día, poco a poco, por el Espíritu de Dios. Así que mata tu pecado, o tu pecado te matará a ti, hermano. Mata tu pecado, o el pecado va a matarte a ti. Pero no seas orgulloso. Es por el Espíritu Santo que lo haces. No por ti, no por tus propias obras, no por tu propia fuerza. Porque Filipenses dice que es Él quien pone tanto el querer como el hacer en nosotros. ¿Y cómo el creyente mata su pecado, Henger? Versículo 14. Es guiado por el Espíritu. Dice, porque, ahí está la explicación, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son identidad, son hijos de Dios. Así como un guía turístico guía a los turistas por una zona que no conocen y que pueden perderse, así mismo es el Espíritu Santo de Dios. Nos guía por el camino de Cristo, nos guía por el camino de la santidad para que no nos desviemos, para que no nos perdamos. Y si nos desviamos un poquito, créeme que nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a meter otra vez en el camino. Pero que llegas al cielo si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti. Así que el apóstol Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Como dice el pastor Sugel Michelin, antes de saber el cómo, debemos saber el qué. ¿Cómo así? Antes de saber cómo vencer mi pecado, debo saber qué hizo Dios por mí y quién soy. Porque en ese orden es que voy a tener la fuerza para hacerlo. Si el Espíritu Santo está en ti, tienes que saber esta realidad. Tú eres hijo de Dios. Dice Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino que nacieron ¿de quién? De Dios, del Espíritu de Dios. Así que busca la guía del Espíritu Santo, hermano, en oración, en la palabra de Dios. Y cuidado con esta denominación que bastante tergiversa la Biblia, que dice que tienes que guiarte por la voz que tienes en tu cabeza. Porque ¿quién te garantiza que esa voz que tienes en tu cabeza
No es tu propio pecado, no es tu propio corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón. No te dejes guiar por tus sentimientos, por tus emociones, sino guíate por lo que el Espíritu Santo te diga en su palabra. En su palabra, hermano. Y cuidado también con esa frase que surgió, todos son hijos de Dios. Cada persona de este planeta es hijo de Dios y todos van a ser salvos al final. Ya lo leímos, solamente el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Así que no todos son hijos de Dios, sino los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre. A estos es los que se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que gózate, hermano, puedes luchar con el pecado por medio del Espíritu que mora en ti. Depende totalmente de Él. Reconoce que tú no puedes hacerlo, depende de Él y Él te recordará cada día quién eres. Así que el Espíritu Santo no solamente nos guía a vivir como hijos de Dios, número uno, sino que en segundo lugar nos da una identidad en Cristo. Lea los versículos del 15 al 17 conmigo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora Pablo explica nuestra nueva identidad en Cristo. Y el pastor Sugel dice que estos son los beneficios o los privilegios, las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Cristo y su Santo Espíritu. En el versículo 15 podemos ver que somos adoptados por Dios. Dice, pues, o por tanto, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Dice, no han recibido un espíritu que los esclavice otra vez. Un espíritu que los lleve al temor, al miedo. Dios me va a mandar al infierno. No, dice, sino que han recibido un espíritu ¿de qué? De adopción como hijos. Ahora paremos aquí un momento. Juan el Bautista dijo, miren, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias al que viene después de mí. Esto significaba en ese entonces, yo no soy digno ni siquiera ser su esclavo. Y si Juan se consideraba así, imagínense todos nosotros. No debemos considerarnos dignos ni siquiera de ser siervo de Dios, porque no somos dignos de eso. Y sin embargo Dios dice, vas a servirme, tú vas a ser mi siervo. ¡Wow! Pero dice, y no solamente eso, sino que vas a ser mi amigo. Ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Dios. ¡Wow! Un privilegio impensable. Pero Dios todavía va más allá. No vas a ser solamente mi siervo y mi amigo. Yo te voy a dar mi nombre y tú vas a ser mi hijo. ¿Qué? Yo, un ser pecador, hijo de Dios. ¡Wow! No puede ser. Pablo dice, ya no debes temer. Ya no estás en un régimen de esclavitud como con la ley. Ya no debes tener miedo del infierno. Ahora obedeces a Dios como hijo de Dios, no como esclavo. Y esto es el mismo trato que debemos dar nosotros a los demás, hermanos. Si nos ha amado de tal manera Dios, que siendo indigno nos hizo sus hijos y nos salvó, ¿qué no podemos hacer nosotros? Padres que están aquí, ¿están mostrando este mismo amor que Dios nos mostró a nosotros para con tus hijos? ¿O te irritas con facilidad con tus hijos?
¿No ves el gran amor, la gran gracia que mostró el Señor para con nosotros? Hijos, ¿rechazan el amor de sus padres? Muchachos que están aquí, ¿no ven, no son conscientes de ese amor que papi y mami te dan cada día? ¿Cuán pacientes son contigo, que tú bien rebelde que eres? Oh, este vínculo filial que Dios nos da es hermoso, hermano. Ahora somos parte de la familia de Dios. No somos simplemente servidumbre. Somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, dice Pablo en Efesios. Hijos de ira, merecedores del infierno. Jesús mismo dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pero ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Antes éramos hijos del diablo. Todos los que practican el pecado son hijos de Satanás. Pero ahora el Señor te hace su hijo. Y miren, esta noción de adopción no es de la cultura judía. Los judíos no tenían adopción como tal. Este concepto Pablo se lo toma a la cultura romana. Fíjense, los romanos en aquella época eran crueles con los niños. El aborto no es nuevo. Allí tenían unos ganchos que les introducían a la mujer en su útero para sacarle el feto. Pero era algo muy peligroso, por lo que mataban a los bebés cuando nacían. Los ahogaban o los cortaban con espada. Así que los cristianos del primer siglo, para evitar esta desgracia, comenzaron a adoptar los niños que los romanos botaban en los basureros, o impedían que los mataran y los criaran ellos mismos como si fueran sus propios hijos. Y como los romanos eran tan machistas, necesitaban dejar un legado. Así que adoptaban a un hijo varón, nunca a una niña, a un varón que continuara su linaje. Ahora, ¿sabes los privilegios que daba la adopción romana? Tú podías romper el vínculo con un hijo de sangre. Tú ya no eres mi hijo, pero si tú adoptabas un hijo legalmente, tú no podías romper con él ese vínculo. Si lo adoptas, es tu hijo y te lo calas, es tu hijo para siempre. En segundo lugar, todos los hijos recibían la misma parte de la herencia, y también el hijo adoptado. En los judíos, el primogénito se llevaba la mayor parte de la herencia, pero en los romanos no. Partes iguales para todos los hijos. Hermano, esta noción es algo increíble. ¿Por qué Dios nos adoptó a nosotros? No tengo ni idea. Los romanos adoptaban sencillamente por un interés personal. Los cristianos adoptaban porque Dios nos adoptó, para mostrar el amor de Dios para con su pueblo. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Solamente por gracia, hermano. Porque nosotros no lo merecíamos. Es solamente por gracia. Y ahora recibiremos la misma herencia que los hijos de Dios. Digo junto con Juan: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esto sí que es amor. Esto sí que es gracia. Y saber que ahora podemos agradar a Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú, un ser imperfecto, ahora puede agradar a Dios? ¿Cómo? Nicolás Tranchini en su libro da un gran ejemplo que me conmovió profundamente. Dice que al igual que un niño, cuando hace un dibujo mal hecho a su padre y se lo lleva, le dice: papi, mira lo que yo te dibujé. El padre sabe que no es un dibujo espectacular, no es un dibujo perfecto, no es un Picasso, pero su hijo se lo hizo a él porque quería agradarlo, porque era un dibujo que se hizo con amor.
Y su padre se conmueve y se complace y pega ese dibujo en la nevera, ¿cierto? ¿Cuántos padres no los han hecho aquí? Bueno, Dios hace lo mismo. Dios, nuestras buenas obras, que son imperfectas, que están manchadas, el Espíritu Santo las corrige, la sangre de Cristo las limpia y Él las recibe. Estos garabatos santos, como dice Tranchini, y Él las pega en su nevera. Él se agrada de tus obras porque son hechas en Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Saber que Dios, el Dios eterno, infinito, santo, se complace y te ama y se conmueve como un Padre amoroso para contigo, que no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está contigo, que mora dentro de ti. Hermano, no temas más, no dudes más de la salvación que Dios te da, porque Él es tu Padre. Si Dios te amó tanto, de tal manera que te ha hecho tu hijo, ¿cómo no vas a guardarte y cuidarte hasta el final? Cuando te pongas rebelde, créeme que te vas a dar tu correazo para que te endereces, porque Él es un buen Padre y ningún verdadero hijo de Él va a ir al infierno, porque Él lo va a corregir, porque Él lo va a guardar, Él lo va a capacitar. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo padres, siempre velemos porque nuestro hijo se porte bien? Cuanto más Dios no vas a velar porque tú te portes bien. ¿Cómo despreciar tanto amor, hermano? ¿Cómo desobedecer a nuestro Padre que nos ha amado de tal manera? No puedo. Yo voy a obedecer a mi Padre porque yo quiero agradarlo. Y la adopción debería humillarnos, hermano. Debería darnos humildad. Porque muchos falsos maestros por ahí han salido a decir: yo soy hijo de rey, yo soy hijo de Dios, por lo tanto yo tengo el ADN de Dios y yo todo lo que hable, lo que declare, eso se va a materializar. Hermano, el único que tiene el ADN divino se llama Jesucristo. El único hijo de Dios verdadero es Jesucristo. Por eso Dios dijo: Él es mi único hijo. Tú eres hijo de Dios porque eres adoptado. ¿Qué parte de adoptado no entiendes? Tú no tienes el ADN divino, tú tienes el ADN carnal, pecador de este mundo. Pero el Espíritu Santo te va santificando. No. Así que no somos Diosito Junior. No somos como Cristo en esencia. En ese sentido, Cristo es único. Cristo es Dios, tú y yo no. Y también debería motivarnos a nosotros a la adopción. Los cristianos de los primeros siglos adoptaban a los huérfanos, ayudaban a los pobres, a las viudas, porque entendían que al igual que Dios nos salvó a nosotros y nos amó, ellos debían mostrar este amor para con los necesitados, para con los que nadie quería. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo en nuestra época para con los huérfanos? Yo estoy en contra del aborto. Ajá, pero eso no es suficiente. ¿Qué haces con tantos niños huérfanos que hay por ahí? Es difícil. Es costoso. Pero ¿cuánto no le costaste tú a Dios? La vida de su precioso Hijo, la sangre de Cristo. ¿No sería injusto que tú pongas la excusa de no, cuesta mucho adoptar, si realmente has recibido ese llamado de parte de Dios? Oh, hermano. Ahora Pablo dice en el versículo 15, culmina así: por este mismo Espíritu clamamos, Abba, Padre. Abba no significa Padre como tal, es un sinónimo de confianza. Sería papá, sería papi. Simboliza confianza, simboliza hermosura, simboliza algo tierno, como un niño cuando le dice a su padre: papá. Así mismo es como tú
y el Espíritu Santo claman a Dios, le dicen papá. ¿Has intentado hablar con un famoso? Ya seas el presidente, ya sea un actor, es imposible, hermano. Pero si tú le dices papá a Dios, Él en cualquier momento va a decirte, dime hijo, yo te escucho, dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Así de cercana es tu relación con Dios. No es un Dios lejano, tú le dices papá, padre. Así que tu identidad, hermano, ahora es ser hijo de Dios y debes recordarte esto todos los días. No lo olvides, no olvides quién eres. Esta es tu nueva vida como hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te guiará a vivir como tal. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Aquí hay otro beneficio. Versículo 16. Tienes la seguridad de que somos hijos de Dios. Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio, vean, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puedes estar seguro de que eres hijo de tu Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te certifica, te garantiza, te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. No es que si yo me porto bien, mi Padre me ama más. Porque yo sé que los padres aquí saben que aunque su hijo se porte mal, ustedes lo siguen amando igual. Asimismo Dios, puede que tú te equivoques, pero Él va a seguir amándote igual. Te va a disciplinar, sí, porque Él quiere que seas como Él, un hijo santo. Pero Él va a seguir amándote de la misma manera, porque su amor depende de la obra de Cristo, no de tus méritos, ni de tu obrar. Así que el Espíritu Santo nos convence en nuestro interior, hermano, de quiénes somos. Yo estoy completamente seguro de que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo ha dicho a través de su palabra, a través de su santa y hermosa palabra. Él me ha adoptado. Ahora yo tengo el nombre de cristiano, el nombre de Cristo, y por lo tanto legalmente yo soy hijo de Dios. Así que compórtate como tal, hermano. Deja de vivir desenfrenadamente como que si fueras hijo del diablo. No, vive como hijo de Dios. Ahora, hay una implicación importantísima de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Somos coherederos con Cristo. Pablo dice, y si somos hijos, la conclusión lógica, ¿cuál es? Que también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, hay una implicación aquí. Somos coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin, es decir, con el propósito, que también seamos glorificados con Él. ¿Recuerdan la adopción romana? La herencia es para partes iguales con todos los hijos. Asimismo hace Dios con la adopción. No basta con recibir una herencia de Dios, sino que ahora vas a recibir la misma herencia que tu hermano mayor Jesucristo. ¡Wow! Tienes la misma herencia que Cristo ganó. Él la ganó. Tú la recibes solamente por gracia, no porque te la hayas ganado. Y Cristo bondadosamente te la da. Toma, hermano. Esto es para ti. Hermano, tú también tienes el beneficio de poder tener la herencia de Cristo, del primogénito. Pero también tienes que recibir un beneficio que Cristo recibió. ¿Cuál es? Padecer. ¿Cómo puede padecer ser una bendición, ser un beneficio? Bueno, si tú padeces por Cristo, esto es una bendición, hermano. Créeme. Nos dice el libro de Hebreos que Cristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Así tú y yo debemos ser perfeccionados por medio
del sufrimiento. Si el mismísimo Hijo de Dios tuvo que sufrir, ¿qué te hace pensar que tú no vas a pasar por lo mismo? Si lo hicieron con Él, ¿cuánto más no contigo? Pero calma, si tú eres hijo de Dios, tienes que poner tu mirada en esa herencia, en esa recompensa que el Padre tiene guardada en el cielo para ti, que es solamente por su gracia. Y créeme, cuando tú llegues al cielo vas a decir, esto valió la pena. Esto valió la pena. Por eso los mártires sufren con tanta alegría y mueren con tanto gozo, porque finalmente van a recibir su herencia. ¿Y cuál es esta herencia? Colosenses lo dice, Cristo Jesús. Pasar la vida eterna viendo el rostro de Dios, adorando a aquel que me salvó. Cristo Jesús. ¿Qué mayor herencia que esta? Que Dios es mi herencia. Dios es mi todo. Como dijo Agustín de Hipona, Dios tuvo un solo hijo en la tierra sin pecado, pero no tuvo ningún hijo sin sufrimiento. No tuvo ningún hijo sin cruz. Cristo fue el único sin pecado, pero todos los hijos de Dios tienen que tomar su cruz y seguir a Cristo. Oh, hermano, no lo olvides. Pon tu mirada en la herencia celestial, en estos sufrimientos, en estos problemas que tienes el día de hoy. Pon tu mirada en la herencia celestial. Esto te va a motivar para seguir adelante. Enfócate en la recompensa celestial. Y así recuerda cada día quién eres. Eres hijo de Dios. Pues considero, dice Pablo en el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de venir. Dijo C.S. Lewis que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Escucha esto, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Hermano, esto solamente es gracias a una persona, a Cristo. Gracias a Cristo somos adoptados, gracias a Cristo estamos seguros de nuestra identidad. Solamente gracias a Cristo y por su Espíritu Santo podemos hacer morir nuestro pecado. Nuestro hermano mayor lo hizo por medio del sufrimiento. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y así nos representó en la cruz. Y Él recibió todo el castigo que tú y yo merecíamos. Y es gracias a Él, a sus obras, a sus méritos que tú y yo vamos a recibir esta herencia grande en los cielos. Y ahora somos partícipes de su gloria y somos adoptados como sus hermanos. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección, gracias a su valentía, gracias a su amor y su gracia. Y me encanta lo que le dijo a María Magdalena cuando resucitó. Le dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Gloria a Dios, al Hijo que se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. No lo olvides, recuerda la obra del Espíritu Santo en ti. Número 1, nos guía a vivir como hijos de Dios. Y número 2, nos guía a esta nueva identidad como hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te guiará a vivir como tal. Este es tu consuelo, hermano. Esta es tu fuerza. Y necesitas saber quién eres para poder vivir como Cristo. Cansado de caer, cansado de las luchas. Bueno, en esta lucha con la carne, la identidad que el Espíritu Santo te da
es tu única fuerza. Eres hijo de Dios. Y si tú no has llegado a Cristo Jesús, si te das cuenta que sigues viviendo en la carne y no en el Espíritu, arrepiéntete, hermano, porque tu pecado te llevará a la muerte. Tú no eres huérfano, tú eres hijo de tu padre, el diablo, y tu herencia es el infierno. Así que cree en Cristo y serás un hijo de Dios. No sigas esclavizado a la carne. Sé libre por medio de Cristo. Ven, tu Padre te llama.